Ok, hoy veremos el caso de cómo definir las dimensiones de una zapata y la profundidad de desplante. Veremos la relación que existe entre si aumentamos el área de nuestra zapata, que en este caso usaremos una zapata de tipo cuadrada, o aumentamos la profundidad de desplante. Como datos tenemos que es un edificio, el cual la carga que se manda al suelo es de 110 toneladas por cada zapata. Entonces en este caso analizaremos una zapata. Tenemos lo que es nuestro perfil estratigráfico, que nos dice que nuestro estrato 1 va de 1 metro de espesor. El estrato 2 nos dice que es de 2.50 y el estrato 3 nos dice que es de 4 metros. El primer estrato vemos que es un relleno heterogéneo. El segundo estrato es una arena arcillosa y el estrato 3 es una arcilla de baja plasticidad. Aquí tenemos nuestras propiedades de nuestros estratos, que vemos que el primer estrato es relleno heterogéneo, el cual no cuenta con un ángulo de fricción ni con cohesión y un peso volumétrico. Posiblemente cuente con, el peso volumétrico obvio que tiene el material, pero en este caso no lo usaremos como parte del análisis, entonces despreciamos los valores que nos pudiera dar. En nuestro estrato 2 vemos que es una arena arcillosa con un ángulo de fricción de 25 grados y una cohesión de 0 toneladas, el cual tiene un peso volumétrico de 1.65 toneladas por metro cúbico. Estrato 3 vemos que es una arcilla de baja plasticidad, el cual no tiene ángulo de fricción y tiene una cohesión de 7.5 toneladas por metro cuadrado y su peso volumétrico es de 1.68. Para fines didácticos estamos usando la fricción, el ángulo de fricción de nuestra arcilla como 0 y nuestra cohesión de la arena como 0. Cálculo de la capacidad de carga. Para el cálculo de la capacidad de carga analizaremos dos métodos. Usaremos el método de Terzaghi y el método de Meyerhof, y al final veremos cuál es la diferencia y si aumenta o disminuye la capacidad de carga, cada una de las dos. Ok, comenzaremos con un caso de 1.2 metros cuadrados, la profundidad de desplante de 1.2 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que no es como si desplantáramos nuestra zapata en el estrato 2. Este es un ejemplo. Suponiendo que desplantaríamos nuestra zapata en el estrato 2. Entonces tenemos que la ecuación de Terzaghi para calcular la capacidad de carga última del suelo es igual a la ecuación por NC más Q, que Q es un esfuerzo y el esfuerzo está definido como el peso volumétrico del material por la profundidad de desplante. NQ más un medio del peso volumétrico del material por la base por N gamma. Los factores NQ, NC y N gamma son factores de capacidad de carga que son adimensionales y están en función del ángulo de fricción del suelo. A grandes rasgos podemos ver que eso es lo que nos plantea el método de Terzaghi, que nos dice que en nuestro suelo existen tres zonas importantes que son donde fallará, que es la falla por corte, una falla local y una falla por punzonamiento. Y de eso es de lo que deriva nuestras fórmulas. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que el suelo, cuando llegue la carga que está emitida por nuestra superestructura, lo que va a hacer es que la parte del suelo
que se encuentra abajo de la zapata va a buscar irse hacia nuestros lados, o sea, va a buscar moverse horizontalmente. Entonces, lo que nos va a ayudar aquí es la presión que vamos a tener, que se ejerce del peso volumétrico del suelo hacia abajo. Y la cohesión que existe entre las partículas, que es también la que va a ayudar a que nuestro material no busque el salirse de su zona. Ok, una vez explicado eso, podemos ver que nuestros factores de capacidad de carga se calculan con las siguientes fórmulas. Pero en este caso hay varios libros y varios autores que nos dan ya resumido los ángulos con los diferentes factores dependiendo del ángulo que tengas. En este caso, como estamos analizando el estrato 1, nos dice que tenemos un ángulo de fricción de 25. Entonces lo que nos dice es que para un ángulo de fricción de 25 tenemos un NC de 25.3, un NQ de 12.72 y un N gamma de 8.34. Ahora determinamos nuestra capacidad de carga. Terminamos por el primer caso con una zapata de 1.50 metros y usando la fórmula de capacidad de carga vemos que nos da 31 toneladas por metro cuadrado sobre metro cuadrado, que es la definición de un esfuerzo, que es carga sobre área. Entonces, como pueden observar aquí la ecuación, lo que está ocurriendo es que como nuestra ecuación es 0, esta parte la vamos a despreciar, es igual a 0. Entonces nos queda esta ecuación, que es la que estamos observando en la parte de abajo. Y para una zapata de 2 metros, recordemos que estamos hablando de una zapata cuadrada, nos da un resultado de 34 toneladas por metro. Utilizando el método de Meyerhof, ¿qué es lo que nos dice? A diferencia de Terzaghi, Meyerhof nos dice que no solo influye la parte inferior de donde se desplanta la zapata, sino que existe un área de influencia aún arriba que nos aporta un poco más de capacidad, porque tiene en cuenta otros factores. Como podemos ver aquí, es muy parecida a la ecuación de Terzaghi, solo que Meyerhof aumenta otros factores, como es el factor de forma, el factor de profundidad, el factor de inclinación de la carga y los factores de capacidad de carga, que él ya los habíamos visto con Terzaghi. Entonces, lo que nos dice, teniendo nuestros factores de carga, comenzamos con nuestros factores de forma. En este caso, el factor de forma se calcula con la siguiente ecuación, que vemos que es 1 más B sobre L por NQ sobre NC. Con eso calculamos nuestro factor de forma FCS. Para el factor FQS, como vemos, es la siguiente ecuación, pero tenemos que nuestro ángulo es 0. Y para el siguiente tenemos que es 1.4, 1 menos 1 menos 0.4. En este caso, ¿por qué 1? Porque es una zapata cuadrada. Entonces B sobre L es igual a 1. Y nuestros factores de profundidad. Vemos que para nuestros factores de profundidad está dado por la siguiente inecuación, que dice que la profundidad de desplante sobre B, si es menor que 1, utilizamos estas ecuaciones. Si tenemos que la profundidad de desplante es mayor que 1, utilizamos estas ecuaciones que podemos observar aquí.
Entonces, para nuestro caso, como es menor a 1, utilizamos las siguientes ecuaciones. Pero podemos notar que aquí dice para cuando el ángulo de fricción es igual a 0, debemos de utilizar estas ecuaciones. Y para cuando nuestro ángulo de fricción es mayor que 0, utilizamos las que podemos observar aquí abajo. En este caso, usamos las de abajo porque nuestro ángulo de fricción es mayor que 0. Y obtenemos estos resultados. Por nuestros factores de inclinación, observamos que se calculan con las siguientes ecuaciones. Y ahora determinamos nuestra capacidad de carga última para nuestra zapata de 1.5 metros. Y aplicando la siguiente fórmula que ya conocemos, donde eventualmente esto es igual a 0, como en el caso anterior, nos dan que tenemos una capacidad de carga de 36 toneladas. Y para 2 metros nos dice que tenemos una capacidad de carga de 39. Entonces, como podemos observar con el caso anterior, de 31 pasamos a 36 y de 34 pasamos a 39. Entonces aumentaron 5 toneladas por Meyerhof. Ahora vamos con Terzaghi para una profundidad de desplante de 3.5. Entonces aplicamos las fórmulas que hemos visto. En este caso, para nuestro estrato que se encuentra con nuestra profundidad de desplante va a ser a 3.50, vemos que es como si desplantáramos nuestra zapata en este estrato. Entonces, como podemos observar las propiedades de nuestro estrato 3, vemos que el ángulo de fricción es 0, nuestra ecuación es de 7.5 y nuestro peso volumétrico es de 1.68. Entonces aplicamos las fórmulas que ya conocemos, ¿no? Tenemos nuestros factores NQ que vale 1, NC que vale 5.70 y N gamma que vale 0. Tenemos nuestra ecuación de la capacidad de carga última y nos da que es de 49 toneladas por metro. Hacemos lo mismo para el caso con Meyerhof. En este caso vemos que para nuestro caso de los factores de profundidad vemos que es mayor a 1, entonces vamos a utilizaremos estas ecuaciones. Y para cuando para cuando phi vale 0, que es nuestro ángulo de fricción, utilizamos estas ecuaciones. Entonces utilizamos la ecuación que está aquí para calcular los demás y vemos que nuestros factores FQD y F gamma D son igual a 1 para ese caso. Factores de inclinación, como no tenemos cargas inclinadas, valdrán 1. Y terminamos con nuestra capacidad de carga de 57.0 toneladas metro. Y comparándolo con el resultado que nos había dado con Terzaghi, vemos que es 8 toneladas más con el método de Meyerhof. Y nos vamos a nuestra tabla de resultados. En este caso vamos a comparar en nuestra zapata de 1.1 y de 1.5 y de 2 metros, utilizando la misma profundidad de desplante y las capacidades de carga en contra del esfuerzo transmitido que le vamos a transmitir al suelo. En este caso, ¿qué sería? Observamos que nuestro peso total de la estructura es de 110 toneladas. Entonces nuestro esfuerzo transmitido será igual al peso de la estructura. Recuerden que es peso porque se está transmitiendo solo una zapata sobre el área de la zapata.
Entonces tenemos que, para este caso, como tenemos una zapata más pequeña, nos está dando un esfuerzo más grande, y en este caso estamos usando una zapata más grande de 2 metros y nos está dando un esfuerzo menor. Entonces vemos que el esfuerzo transmitido con la capacidad de carga nos da que tenemos un factor de seguridad de 1.2 que cumple. En el otro caso tenemos que es menor a la unidad. Si es menor a la unidad, lo que nos está queriendo dar a entender es que estamos transmitiendo más esfuerzo que el que puede resistir el suelo. Entonces, en ese caso, no esa zapata con esa dimensión y esa profundidad de desplante no pasa. En el caso de Meyerhof, con el método, vemos que era de 36 y de 39 toneladas. En el primer caso sigue sin cumplir y en el segundo igual cumple, sin problemas. En el caso número 5 vemos que es una zapata de 1.5, una profundidad de desplante de 3.5 metros, y nos dice que en esa parte, por el método de Tersay, tenemos 49 toneladas y estamos transmitiendo 48.9 toneladas y no llegamos a la unidad, entonces no cumple. En el otro tenemos que es una zapata de 2x2 con una profundidad de desplante de 3.5 y vemos que el esfuerzo transmitido es de 27.5 a comparación de los 49 que resisten y un factor de seguridad de 1.7. Este cumple, pero está un poco sobrado. Vemos para el otro caso con Meyerhof y ahora sí cumple, aunque está muy cerca del 1, entonces habría que revisarlo. En el otro, por Meyerhof de 2.2 metros, 2x2 metros por 3.5 de profundidad de desplante, tenemos un factor de seguridad de 2 y cumple. Entonces, aquí, ¿cuál es el chiste de hacer todos estos cálculos? Que como ingenieros debes de tú dar una respuesta que cumpla y que también sea la propuesta económica más factible. En este caso, como podemos observar, la solución más factible en relación con el precio es el caso número 4. ¿Por qué? Porque no necesitamos excavar demasiado y vemos que es un factor de 1.4 a comparación de el caso 6, que es prácticamente igual, pero debemos de rascar en este caso 2.30 más metros, y pues eso en la obra significa más costos. Entonces decimos que para el diseño de nuestra cimentación debemos tomar una propuesta que satisface la relación eficiencia con el costo, por lo cual se concluye que la mejor opción es la opción 4. Y este es un pequeño ejemplo de una zapata.